Bendiciones, hermanos, les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de Facebook, de nuestro canal de YouTube. Vamos a continuar estudiando Romanos sistemáticamente como hemos venido estudiando. Ya es nuestra enseñanza número 33 el día de hoy, el cual lleva por nombre, y vamos a ver nada más un versículo el día de hoy, es la ley y la gracia. Es un tema bien delicado. Yo le pido al Señor que me dé esa gracia para que ustedes comprendan lo que el Señor quiere hablar a sus vidas. Amén. Inclinen su rostro así como están. Señor Jesús, Padre, gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu enseñanza, por tu amor. Te quiero rogar, Señor, que esta mañana, Señor, tú pongas un carbón encendido en mis labios, Padre, para que tú les muestres, Señor, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor, lo que tú, Padre, quieres que aprendan cada uno. A los que nos ven a través de internet, de las redes sociales, Padre, que, Padre, comprendan, Señor, lo que tú quieres, Padre, que realmente seamos en esta vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre, que nos bendigas este día y que aprendamos más de ti, Señor, que lleguemos al conocimiento, Padre, que tú quieres que lleguemos, Padre, porque sabemos que nos va a llevar a vida eterna. Por eso, no nada más para hacernos una cabeza e inflamarnos de información, sino para darla, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que si tenemos esa información nos va a llevar, ese conocimiento nos va a llevar a vida eterna. Tu pueblo perece por falta de conocimiento, Padre, y nosotros clamamos por ese conocimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vemos el día de hoy la ley y la gracia. Vamos a estudiar lo que es la ley o lo que era la ley, el estudio de la ley de Dios. Vamos a ver la diferencia de lo que es vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Fíjense que la diferencia entre el cristianismo, un cristianismo que tú y yo vivimos, a diferencia de todas las religiones que existen en el mundo, a diferencia de todas esas sectas también que desde el siglo XVIII inventaron la mayoría de las sectas, la diferencia del cristianismo y todas estas sectas y religiones, como tú quieras, adventistas, mormones, el catolicismo, maometanos, musulmanes, testigos de Jehová, a comparación de ellos, el cristiano, comparado con todo esto, con todas estas religiones, radica en que tu salvación y mi salvación no dependen de la ley. Y las religiones y las sectas están por la ley. Ellos piensan, todas las religiones piensan que haciendo buenas obras, porque yo voy a hacer esto, voy a ser acepto delante de Dios. El cristiano no. Tú no tienes que hacer ninguna obra para poder ser salvo. Tú solamente tienes que creer. El cristianismo es un estilo de vida que tú y yo llevamos. Yo no le puedo llamar una religión al cristianismo. No es una religión. ¿Por qué? Porque el cristianismo no entra en una religión. Una relación viva, el cristianismo. Es una relación orgánica. El vivir para Cristo, una relación real, una relación verdadera con el Hijo de Dios, el que vino a morir hace 2000 años por ti, por mí. El cristianismo, fíjate que es el único que le ofrece al ser humano un perdón gratis, un perdón gratuito, sin que tengas tú que hacer nada, que no tengas que hacer nada, más que tú solamente creas lo que Él hizo hace 2000 años y que entiendas que fue esa obra redentora en la cruz. Fíjate que dentro de nuestro cristianismo hoy en día existen personas, hay cristianos que siguen creyendo que estamos bajo la ley y así actúan como si estuviéramos bajo la ley, o que vamos a ser salvos por las obras que hagan. Romanos 7 te lo explica. Vamos a iniciar hoy con Romanos 7. Hay cristianos, por tristeza lo digo, que están viviendo bajo la ley todavía. No han creído y no han tenido ese conocimiento que es vivir bajo la gracia. Vamos a Romanos 7:1, el único versículo que vamos a ver el día de hoy, de Romanos. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues
Pablo, con los que conocen la ley, se está refiriendo a un grupo de judíos, ahí Pablo, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Fíjate que ahí enseñorea significa que te gobierna o que te domina. Dice que la ley te gobierna o que la ley te domina entre tanto que éste vive. O sea que Pablo, cuando está, en este caso en Roma, había judíos que todavía que ser salvos por ritos, por obras, y Pablo fue descubriendo que no era así. Dice que te enseñorea, que te gobierna, entre tanto que éste vive. Y hoy en día hay gente que todavía vive, cristianos que viven, que son dominados por la ley todavía. Fíjate que vamos a estudiar y vamos a ver la diferencia entre la ley y la gracia el día de hoy. En el primer concilio de la iglesia primitiva tú la puedes ver en Hechos, se llevó a cabo en el capítulo 15 de Hechos, una primera reunión que hubo. El propósito de lo que fue realizado este concilio, la cuestión que se iba a tratar fue relacionada con el nuevo creyente y la ley de Moisés. Fue un problema que se le presentó a Pablo. En su primer viaje misionero, en Hechos 13, Hechos 14, el apóstol Pablo había predicado sobre la gracia, pero la gracia sin las obras de la ley. Empezó a predicar de esa gracia que tú y yo conocemos o que por lo menos has escuchado alguna vez, pero que sin las obras de la ley. Empezó a explicarles. Al regresar de ese viaje, les da un reporte a los apóstoles, según Hechos 15. Les dice, fue de esta manera, sucedió esto, me encontré con esto, topé con tal problema. Vean lo que dice Hechos 14, 27 y 28. Lo pueden leer aquí para avanzar. Dice, y habiendo llegado, ¿de dónde? De su primer viaje, y reunido a la iglesia, o sea, salió y regresó y quiso reunir a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, con Pablo y con Bernabé. El líder era Bernabé, era el que le enseñaba a Pablo. Dice, refirieron cuántas grandes cosas se había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe. ¿A quién? A los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. O sea que vino y le dijo a los discípulos, a los 12, pasó esto, pasó aquello. Recordamos que ¿por qué 12? Porque a Judas hubo una persona que en oración entró en su lugar. Pablo regresa de ese viaje y les cuenta a los apóstoles, a los discípulos en Jerusalén, en la primera iglesia allí en Jerusalén, las maravillas que había sucedido al hablarle a los gentiles. Que Dios estaba salvando también a los que no eran judíos. Vean qué maravilloso lo que empezó a descubrir Pablo. O sea, los gentiles. Nosotros entramos como gentiles, tú y yo, porque no nacimos en Israel. Y hemos estudiado en Romanos 2, 27 y 28 que no es judío el que nace en Israel o el que nace en el pueblo judío, sino el que realmente ha querido cambiar esa vida y que ha querido dejar todos esos ritos. Tú y yo somos judíos hoy en día. Pero para separar al judío del gentil, nosotros somos gentiles, porque no nacimos en Israel. Pablo les estaba diciendo a todas estas personas, a los apóstoles, que los gentiles escuchaban de la palabra. Les dijo, ¿qué crees? Que no tengo que circuncidar al gentil para que pueda aceptar de Jesucristo, para que pueda ser salvo. Y dice, y Dios me está apoyando porque les está dando la salvación, los está salvando. Les llega todo este reporte a los judíos de que
de que los gentiles, perdón, han alcanzado la salvación sin guardar la ley. En Jerusalén, como hoy en día, muchos pastores, en ese tiempo había un grupo de judíos legales que insistían que todos deberíamos de guardar la ley, que todos, que las obras te son importantes para que te salves. Y les dice Pablo, yo experimenté cosas nuevas y el Señor me ha mostrado que no necesito hacer ningún rito ni circuncidarlos para que puedan ser salvos. Vean lo que dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no vas a poder ser salvo. Si no te bautizas, no vas a ser salvo. Si no te circuncidas, no eres salvo. Tú debes de la ley mosaica para que puedas ser salvo. Haz esto, haz aquello. No podían creer ese grupo de judíos radicales, legalistas, que era solamente creer, que nada tenías que creer, así de sencillo, que solamente cuando tú creyeras podías ser salvo. Estos judíos escuchan ese reporte de Pablo y arman un escándalo, un pleito en la iglesia en Jerusalén. Las cosas estaban calientitas, como comúnmente se dice. Le echaron bronca a Pablo. Viendo todo esto, hubo una división en la iglesia, así es que no te sorprenda. En Toluca, el 80% está dividido, las iglesias nuevas son por divisiones. Solamente el 20% somos iglesias que no están divididas. Pero en aquel entonces la iglesia primitiva se dividió. Hay una división. Se junta Pablo con Bernabé y con los demás apóstoles, llaman a los líderes de esa época, de las iglesias que ellos iban levantando, y dijeron, llegaron a un acuerdo. ¿Sabes qué? Tenemos que llegar a una asamblea, llegar a un acuerdo. Vamos a decidir nosotros que estamos iniciando con el cristianismo, si guardamos la ley o no la guardamos. Si en verdad somos salvos o no por la gracia, o tenemos que hacer algo por la ley. Vamos a orar, vamos a ver qué nos va diciendo en todo este concilio que vamos a hacer. Llegando a Jerusalén, lo primero que les pasó cuando querían hacer este concilio, fueron resistidos por un grupo de judíos recién convertidos al cristianismo, del grupo de los fariseos. Los fariseos fueron los primeros que le resistieron, porque ellos conocen la ley, los fariseos. Vean, eso lo dice Hechos 15:5. Vean cómo lo narra Pablo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, que hubo judíos fariseos de que mataron a Jesús, que habían creído. Dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hoy en día mucha gente así está. Al llegar al concilio, a esa asamblea que hicieron, las cosas, les repito, estaban calientitas, pero que sacaba chispas todo esto. Este grupo de fariseos, Pablo les llama después en Gálatas 2, falsos hermanos. ¿Saben por qué? Porque solo entraban los fariseos al cristianismo a espiar y eran bien hostiles con la iglesia. Entraban nada más para ver qué pasa, qué sucede con los cristianos. Pero Pablo, con ese conocimiento, se da cuenta y les llama falsos hermanos en un futuro. Entraban a espiar, que les llamaba la atención la libertad que hay en Jesucristo. Lo que ellos querían, este grupo de fariseos, era poner a los verdaderos cristianos en servidumbre. Se infiltraban y querían controlar. Es lo que querían hacer, controlar a los cristianos.
estaba tan caliente la situación que se hicieron dos partidos inmediatamente. Inmediatamente se hicieron dos partidos, los de la ley y los de la gracia. Por eso es que existen partidos en todos lados. Los de izquierda, los de derecha, los azules, los verdes, los amarillos. Y en aquel entonces inmediatamente hubo dos grupos. Les llamaron los de la ley y los de la gracia. En Hechos 15, del 7 al 11, vemos que se levanta Pablo ya en el concilio y empieza a hablar Pedro. Vean lo que les dice. Hechos 15. Dice, y después de mucha, ¿qué? Discusión. Siempre que vas a hablar de Jesús y de que vas a hablar de que estás en un error y de que tenemos que hacer algo nuevo, va a haber discusión y van a salir chispas. Dice, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, le está diciendo, nosotros salimos del judaísmo para entrar al cristianismo y todas esas leyes ni nuestros abuelos, ni Moisés, ni nadie las ha podido llevar. 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Los oyentes de ese concilio se quedan sorprendidos, se quedan con la boca abierta de las palabras de Pedro. Pero les quedaban preguntas bien importantes a los judíos cristianos, a los recién convertidos. Una de las preguntas que se hacían era que si Dios estaba empezando a edificar iglesias, estaba empezando a abrir, a establecer iglesias, que consistían tanto en judíos como en gentiles, ellos se preguntaban que qué había de esas promesas que Dios les había dado a los judíos en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué va a haber de todas esas promesas que le dio Dios a Moisés, que le dio Dios a Abraham, que le dio Dios a David, que le dio Dios a Salomón, a Daniel? O sea, ¿por qué ahora vamos a entrar con los judíos? ¿Por qué nos tenemos que combinar si somos un pueblo escogido? Y con justa razón tenían esas preguntas ellos. Y hoy en día sucede lo mismo. Hermanos, todos los profetas habían dicho que cuando viniera el Mesías iba a restaurar el reino de Israel, que le daría el yugo de los gentiles, en ese caso de Roma en ese tiempo, y que también una promesa que tenían los judíos, que como nación, como Israel, tendrían que vivir en tranquilidad y en completa paz. Los judíos convertidos se decían entre ellos, pues yo sigo siendo esclavo, Roma es el que me está gobernando, sigo siendo esclavo, estoy bajo el dominio de los romanos. El Antiguo Testamento dice que cuando venga el Mesías, que me iba a liberar, que íbamos a quedar libres. Que se decían algunos que todas esas promesas las tenemos que borrar del Antiguo Testamento, las tenemos que quitar, hacerlas a un lado, o deben aplicarlas también esas promesas a la iglesia, ahora los gentiles también los hacemos parte, o nos descartamos de los planes de Dios ya ahora como judío. Había muchas preguntas que se hacían, como tú y yo no las hacemos el día de hoy. Esas preguntas saltaban a la vista. Se levanta Santiago después de que Pedro habla, pero de una forma bien sencilla. Con 4 frases, el apóstol Santiago
o Jacobo, lo mismo, en su mismo nombre, les contesta y les aclara allá a los judíos el problema que existe entre la ley y la gracia. Aquí quiero llegar, porque hoy en día la ley no se ha salido totalmente de las iglesias cristianas. No hemos comprendido lo que es vivir bajo la gracia. Levanta Santiago en Hechos 15, 14 y 18 y les dice así: Simón, recordemos que Simón era Pedro, dice: Simón ha contado cómo dio por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En esta respuesta Santiago les contesta que todas esas promesas relacionadas con Israel, que se irían a cumplir, que sí se iban a cumplir, pero que no en ese tiempo, porque todas las promesas llevan su tiempo. Entiéndelo, cuando tienes una promesa, no es cuando yo quiera y cuando tú quieras, es cuando sea el tiempo del Señor. Y los judíos no lo entendían. Les dice Santiago, se van a cumplir esas promesas, pero no va a ser en este tiempo. El problema de los judíos, hermanos, era que en el Antiguo Testamento había dos series de profecías en el Antiguo Testamento. La primera profecía decía que iba a venir el Mesías con poder y con gran gloria y que iba a liberar a Israel. Sería libre. Y la segunda promesa decía que él iba a venir, pero que iba a venir a sufrir. Y eso lo estudias en el Antiguo Testamento. Pero ellos, los judíos, pusieron en primer lugar la que vendría con gran poder y con gran gloria, como tú y yo lo estamos esperando. Que iba a venir gloria con poder para poder liberarnos. Y que después que sufriera. Bien fácil, ¿no? Siempre queremos lo más sencillo, lo más fácil. Y los judíos así pensaron. Cuando Jesús muere en la cruz, ahí abandonado por todos, estaba nada más su madre y estaba uno de los apóstoles nada más, porque al parecer, según Josefo, el papá de Jesús ya había muerto, José, porque nada más estaba María y Juan. Cuando Jesús muere en esa cruz, los judíos, él no es el Mesías, él no puede ser el Mesías, y lo rechazan. El Mesías tiene que ser alguien que venga y nos libere de este yugo romano, que venga con poder, con gloria, que nos deje paz, tranquilidad. Hermanos, el Antiguo Testamento lo dice. Los tiempos, los judíos no lo entendieron. Muchos ni los han entendido el día de hoy. Hay cristianos, hermanos, del Nuevo Testamento igual el día de hoy, no han entendido. Señor, tú has prometido que si diezmo me va a ir bien. Pero, hermanos, también dice en Primera de Juan que si nosotros hacemos todas esas cosas que le son agradables, que Él va a contestar tu oración. No porque pagues, porque des, Dios te va a contestar una oración. Dice que si tú haces y cambias de vida, que Él te va a contestar las oraciones que tú tengas. Hermano, cuando Dios no te contesta tu oración, no es porque Él te esté fallando a tus promesas, sino que tú tienes una mala percepción de las condicionantes que Dios pone. Él nunca su palabra va a fallar, jamás. ¿Y sabes qué? Siempre es nuestro problema, no el de Él. El problema va a ser tuyo y mío siempre. No tienes que echarle la culpa a nadie. Es que tú me prometiste que toda mi familia iba a llegar a Cristo. Sí, pero conoce las condiciones que hay. Todos bonito, lo rosita que es el cristianismo,
pero todas las condicionantes que te llegan a ser un excelente cristiano para Dios. Es lo que no quieres tomar. Muchos que se parecen a los judíos se quieren ir primero por lo bonito, que venga Jesús con poder y con gran gloria, y el sufrimiento después. Santiago, con toda la amplitud de su mente, de esa acción que tenía, les contestaba de esa manera. Cuando Dios no contesta tu oración, no es porque falle a las promesas que han dado. Es la percepción que tú y yo tengamos siempre. Hermano, el bíblico de Dios, la cronología, el tiempo que de Dios es bien importante que lo conozcamos, los tiempos, cada etapa, el plan que tiene para tu vida, cada dispensación que existe, tiene un tiempo y no podemos adelantarnos ni retrasarlo, nada. El cristiano, bien con un conocimiento completo, tiene que saber trazar la palabra, que tú sepas de qué estamos hablando, en qué tiempo, de conocer, de entender cada tiempo que sucede. Que en estos 2000 años que ya pasaron y que hasta su segunda vida, llama el tiempo de los gentiles. Estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Y también esto significa que los judíos van a ser abandonados por Dios. Yo he puesto ejemplos que los que estamos jugando en fútbol contra Satanás somos los gentiles y los judíos están en la banca para que después, cuando venga el milenio, a ellos les toca jugar y nosotros estar en la banca. Eso lo dice Isaías 63, 64, 65. Estúdienlo. Todo eso habla. No es que el judío no valga ahora, sino porque lo rechazaron, nos fuimos con los gentiles, decía Jesús. Como nación sí, los judíos son importantes. ¿Saben por qué? Porque hay muchos judíos que individualmente se han estado salvando. Son judíos mesiánicos, han creído en el Mesías, que Yeshua, que Jesucristo fue el Mesías. Yo conozco a varios que llevan esa doble bendición de conocer tan detallado lo que es la ley, a hoy en día estar en la gracia. Eso es increíble, que haya judíos, rabinos, gente judía que ya haya creído. Cuando Él venga, hermanos, se volverán a convertir la mayoría de los judíos. Acabará esas promesas que Dios les hizo algún día a ellos. Hermanos, hoy en día Dios protege al pueblo judío. Hoy en día lo sigue protegiendo. No les ha cumplido todas sus promesas, pero porque es el tiempo ahorita donde todos como cristianos somos la nación, somos una nación. Somos una creación de Dios, de Cristo. Romanos 2, 27 y 28 dice que no es el que es hijo de Abraham judío, que no es ni que el que nació en Israel es judío, sino que es judío el que ha sido circuncidado de su corazón y no el que es circuncidado exteriormente. Entonces tú y yo somos judíos dentro de ese plan de Dios. Santiago sigue hablando ahí en ese concilio, en Hechos 15, vamos a leer 19 y 20, dice así, el 19, por lo que te inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, que los toquen, les dice Santiago, déjenlos así como están aceptando a Jesús, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación, número 1, de los ídolos, número 2, de la fornicación, 3, de ahogado y de sangre. Santiago les dice a los judíos, lo único que deben guardar del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, es que se abstengan de la idolatría, que no tengan ídolos. En el Nuevo Testamento, en Primera de Juan dice, hijitos, apártense de los ídolos, que se guarden de la fornicación. Hermanos, la fornicación es un pecado contra el cuerpo. El que dice la Biblia que el que fornica contra su cuerpo peca.
El segundo mandamiento, Santiago y Pablo, de la ley es la fornicación. Hermanos, la fornicación es el pecado que más acarrea juicio de Dios sobre sus hijos. Es el pecado que más juicio acarrea. Después de esto redactan una carta, los apóstoles hacen una carta. Miren, vamos a leerla en Hechos 15, 23 al 31. Y escribir por conducto de ellos, escribieron los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. ¿Qué palabras? De que si tú no haces los ritos del judío no te vas a poder salvar, perturbando vuestras almas, mandando que te circuncides y que guardes la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga para que estas cosas necesarias, o sea que tú no tienes que tener ninguna carga, que os abstengáis de los sacrificios, les repite, que te abstengas de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales si estas cosas las guardas, vas a hacer bien, pásala bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Decían, pues qué caso tiene entonces de que Jesucristo haya muerto si voy a volver al judaísmo. Dice, no te cargues, relájate. Estas son las cosas que tienes que hacer. Se manda esa carta, hermanos, donde le manda a decir a todas las iglesias, todas esas iglesias que estaban levantando ahí al norte de Israel, nadie tiene que guardar la ley mosaica, nadie la tiene que guardar. No tienes que hacer ningún rito para que te puedas salvar. Abstente de sangre, no forniques, abstente de la idolatría, para que tú puedas ser salvo. Haz eso nada más. Hermanos, en estos 3 mandamientos se resume la ley, en estos mandamientos. ¿Saben por qué? Porque si tú no idolatras, vas a amar a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. La primera. Cuando tú amas a Dios de esa forma, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, de esta forma va a ser imposible que tú caigas en idolatría. Imposible, imposible. Cuando tú caes en idolatría, es porque tu trabajo, tu novio, tu novia, tu esposa, tu esposo, tu carrera, tu dinero, tu carro, tu negocio inclusive, lo estás poniendo en primer lugar, antes que Él. Antes que Él, lo estás poniendo en primer lugar en tu corazón. Hermanos, alguien que no es idólatra es la persona que está amando pero continuamente y que le está dando el primer lugar a Dios en su vida. Esa es una persona que no es idólatra. En el Nuevo Testamento existen varios libros del Nuevo Testamento que combaten 3 errores contra la ley para hoy en día. ¿Y saben qué? Son 3 herejías las que se hablan. Y hoy en día existen estas 3 herejías dentro del cristianismo, dentro de las iglesias cristianas. La primera es el legalismo, el segundo es conocido como antinomismo y el tercero galeataísmo. Ahorita se las voy a explicar rápidamente y las van a identificar. Fíjense que el legalismo enseña
que los hombres deben de guardar la ley para ser salvos. Hoy hay muchos pastores que enseñan que tú tienes que hacer y hacer y hacer, si no, no vas a poder ser salvo. Es una doctrina, hermanos, el legalismo de todas las religiones. Esta herejía tú la combates en el libro de Romanos. Esa primera herejía. Dice Romanos 3, del 20 al 24, dice que siendo justificados gratuitamente, dice, por la redención de Jesucristo. La herejía que existe ahí es de que tú tienes que hacer un rito, tienes que hacer a lo mejor un sacramento para que puedas ser salvo. Y eso lo combates con Romanos 3. La segunda herejía se llama antinomismo. Antinomismo es una palabra griega. Anti es en contra. Nomos es ley. Esta herejía enseña que no importa lo que tú y yo hagamos, que si al fin ya somos salvos, no importa cómo te portes, no vas a poder perder la salvación. Eso se llama antinoísmo. Fíjate que en esta herejía tú usas la gracia de Dios como licencia para pecar. La confianza que te da la gracia para limpiarte de pecado, en otras palabras, debido a esa gracia que es infinita, hermano, esa gracia que es grande, es muy grande, nosotros somos salvos por gracia, dice la Biblia. Entonces, podemos pecar lo que queramos, ¿no? Dice el antinoísmo. Y aparte yo voy a poder ser salvo todavía. Esa herejía la contestas en 6:1. Vean lo que dice. Pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, si hoy en día alguien dice, no hay que hacer nada ya, al fin ya somos salvos, por solo creer. Si tú piensas así de esa manera, eres una persona que está en contra de la ley y en contra de la gracia, porque no es de esa manera. Porque tú estás diciendo que esa libertad que encuentras en la gracia es hacer lo que venga y te pegue de gana, en tu gana, lo que quieras hacer, con tal de tener a Jesucristo. Con eso me basto. Hermano, nunca debes usar la gracia de Dios, esa gracia inmerecida, como un medio para pecar. Nunca tienes que usar esa. Al fin Dios me va a perdonar al rato. Jamás utilices de esa manera. Al fin al rato le pido perdón y ya estuvo. Jamás utilices la gracia de esa manera. El galateísmo es una herejía, hermanos, de muchos de nuestros hermanos en Cristo hoy en día. Esta doctrina la enseña principalmente la iglesia pentecostal, la iglesia carismática, la enseña principalmente. Galateísmo enseña que somos salvados, sí, por la gracia, pero que debemos guardar las obras para que tú no puedas perder la salvación. Dicen, ya me salvé, pero si me porto mal, ya la perdí. Esta herejía la combates en Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, hermanos, que todos los que dependen de estar portándose bien y que quiero hacer todo bien, están bajo maldición, dice Gálatas 3:10, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Alguien me pudiera decir esta mañana en este tema, es que ¿qué puedo hacer? ¿Qué pecado debo cometer para entonces perder la salvación? ¿Qué pecado tengo que hacer para que yo pueda perder esa salvación? ¿Un pecado feo, así grande, así tremendo? Yo les pudiera contestar que ahora en la gracia todos los pecados son iguales delante de Dios. Todos son iguales.
Si yo hiciera caso a esa corriente de pensamiento, entonces el día que yo no tenga devocionales, el día que yo no ore por mis hijos, por lo menos unos 3 días seguidos, si ese día me muero, me voy a ir al infierno. Entonces, porque estaría violando el primer mandamiento, porque no tengo a Dios en primer lugar. Si tú quieres seguir guardando la ley, hermano, el día de hoy, para que puedas ser salvo y que no pierdas esa salvación, tienes que guardar los 10 mandamientos, pero impecablemente. Los tienes que guardar todos. Y díganme, siendo honestos cada quien en su corazón, esta semana, que me diga quién guardó del 1 al 10 de los mandamientos. No hay uno solo, hermanos. Nadie, no hay nadie. Esta semana le fallaste a Dios. Esta semana yo le fallé a Dios. Muchas veces le fallamos a Dios. Diario pecamos. La diferencia del cristiano, se los he dicho varias veces, es que confesamos nuestro pecado y que su sangre es cuando viene y nos limpia. Es la diferencia que tenemos. Cuando llegues al cielo, yo considero que vamos a llegar como el último de los pecadores. Así dijo Pablo. Yo me considero el último de los pecadores. Yo me imagino llegando al cielo dándole gracias a Dios por esa gracia que yo no me merecía, esa gracia maravillosa, su perdón, su misericordia. ¿Tú crees que con mis propias fuerzas, con tus propias fuerzas vas a alcanzar algo? Algo que con tus buenas obras no vas a poder alcanzar nunca nada por Él, jamás. Hermanos, cuando Jesucristo muere, dice la palabra que bajó al infierno. Cuando baja al infierno, ahí Jesucristo llevó todo el pecado. Lo llevó todo el pecado. Y lo llevó por ti y por mí. En esos 3 días. Hasta que resucita. Y hoy regresa Jesucristo y te dice, te regalo la salvación. Es gratis. Y si pecas, te voy a dar una corrección, porque eres mi hijo. Le dice Pablo a Timoteo, aunque seamos infieles, Él seguirá siendo fiel. Esa promesa es para nosotros como cristianos. Hermanos, cuando el cristiano peca, cuando tú y yo pecamos, viene la corrección a tu vida. Una prueba te manda tal vez el Señor. Y si no viene esa corrección, dice la palabra, es que entonces tú no eres hijo de Dios. Y les llama bastardos en la Biblia. Así de sencillo. Si tú nunca has tenido una corrección y nunca has tenido una prueba, una llamada de atención de Padre de Dios, es que entonces no eres hijo. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. Hermanos, las buenas obras que como cristiano podamos tener son el resultado de que tú y yo vamos a sentir en nuestro interior porque ya recibiste a Jesucristo y porque eres salvo ahora. Es un resultado de la comunión que llevas diario con Dios. Las buenas obras que puedes hacer, pero la buena obra no te va a salvar. Hermano, ninguna cosa buena o algo que nosotros podamos decir que somos buenos, no me la puedo yo atribuir a mi bondad, a que soy bien bueno. Yo soy muy bueno. Dice la Biblia que no hay ni uno bueno, ni uno bueno. No hay nadie que sea justo. Diario pecamos. Todo lo que los cristianos producimos, hermanos, de bondad es el resultado de que Jesucristo está dentro de nuestra vida. Sigues permanecido esa vida, permanecido pegado a esa vida, a la vida. Estamos pegados como ramas, dice la Biblia. ¿Y pegados a qué? Aquello que produce la gracia, que es Jesucristo. Hermanos, no hay lugar, pero no cabe orgullo para un cristiano. No cabe el orgullo. Dice la Biblia que
que Dios da gracia a los humildes y que resiste a los soberbios. O sea que mientras yo bajo más la cabeza y mi servicio está más abajo para recibir la corrección de Dios, sí Señor, aquí estoy. Entre más le permitas tú trabajar a Dios en tu vida, en tu carácter, te va a dar más gracia, más perdón, más misericordia, más redención. O sea que solo la gracia la reciben los humildes. Solamente. Y si no tienes gracia el día de hoy, es porque tal vez sigues siendo soberbio. Tienes algo de soberbia en tu vida. Cuando tú leas la ley en la Biblia, la palabra, y lo escuches, lo leas, no solamente se refiere a los 10 mandamientos, la ley, para que puedas describir la ley como tal. La Biblia se describen 3 clases de ley en la Biblia. La número 1, la palabra ley en el Nuevo Testamento significa toda la palabra de Dios en su conjunto. Tú leas ley en el Nuevo Testamento, habla de todo el conjunto de los 60. La segunda, para distinguir la palabra ley, son los libros de Moisés. Para que tú distingas esos libros de Moisés, cuando le fue dada a Moisés. Y así puedas distinguir tú del resto de los libros de la Biblia. Y la tercera la mencionó Jesucristo en Mateo 7. Dice, habló de la ley y de los profetas. Pero ese es otro tema. Los judíos en los tiempos de Jesucristo dividían la ley en 3 partes. En los salmos y en los profetas. Y en general la ley se va a referir siempre al Pentateuco, a los primeros libros de Moisés. ¿Ven? En el monte Sinaí, hermanos, no solamente le dio 10 mandamientos a Moisés. Fíjense, les dio leyes para días festivos, leyes para días santos, leyes para sacrificios, leyes para su dieta, para lo que deberían de comer. Les dio leyes civiles, les dio leyes para construir el tabernáculo. Todas estas leyes están divididas en Pentateuco, en 3 partes, ahí en los primeros 5 libros de Moisés. Dios les da leyes morales también. Son los 10 mandamientos, están en Éxodo 20. Dios les da a los judíos leyes civiles. Dios les enseña a los judíos cómo gobernarse. Les enseña cómo ese plan de gobierno hasta el día de hoy. Podemos sacar ese ejemplo. Les enseña cuántos tipos de gobierno y que todo el tipo de gobierno proviene de Dios. Su origen está en Dios y no en el hombre. De ahí es de que tú y yo tenemos que reconocer los gobiernos que Dios pone, que son puestos por Dios. Eso lo lees en Éxodo 21. Hermano, Dios les da leyes a los judíos son ordenanzas. Les da leyes ceremoniales también. Cómo hacer sus ceremonias, cómo lo debes de adorar. En Éxodo 24 al 31 es cuando les da todas esas leyes. Todas esas leyes en su conjunto las conocemos como la ley mosaica o la ley de Moisés. ¿Para qué Dios le da esa ley? ¿Para qué la dio? Vean lo que dice el Nuevo Testamento, Pablo en Gálatas 3, que dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Vean ahí, fue añadida. ¿Añadida a qué? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Hermanos, la ley tuvo un principio y tuvo un final. ¿Quién es la simiente?
Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, la ley termina cuando Jesucristo murió en la cruz. Ahí terminó la ley. ¿Y saben a qué fue añadida la ley? Ahí según Gálatas 3:19 dice, fue añadida. Le fue añadida la gracia, la ley. La ley fue añadida a la gracia, a esa gracia de Dios. Pablo tenía toda esa revelación. Cuando Dios da la ley, dice, me tienes que amar con todo tu corazón. No matarás. No tienes que codiciar. No codicies nada. Cada que el judío leía esto, cada que el hombre lee esto, se da cuenta y se daba cuenta que lo que Dios prohíbe es lo que más nos gusta. Lo que Dios prohíbe es lo que más a ti y a mí nos gusta. Dile a tu hijo, hoy no juegas Xbox. Hoy no tomas refresco en la comida. Hoy no te presto tu celular. Le estás prohibiendo todo lo que le gusta. Todo lo que le gusta hacer. Pero te das cuenta, haciendo eso con tu hijo, que no pueden cumplir la ley. Y te das cuenta entonces que no puedes cumplir de Dios. Por mucho tiempo Dios le dio la ley a su pueblo para que añadiera a la gracia, porque nadie pudo cumplir la ley. Dios le da la ley a los judíos, ¿saben por qué? Porque no quisieron vivir en su gracia. Por eso les da la ley. Quisieron vivir por obras, por ritos, por hacer y hacer. Mucha gente el día de hoy quiere vivir igual. Yo no quiero recibir a Jesucristo, estoy bien contento con mi religión, así me la paso bien. Quiero seguir cumpliendo la ley. ¿Qué religión salva? ¿Han escuchado eso? Todas las religiones te llevan a Dios. Quieren seguir viviendo bajo sus obras. Para los que les gusta vivir bajo la ley, si solo violas un mandamiento, uno, dice la Biblia que te haces culpable de los 10. Si tú mueres en idolatría o en fornicación o en codicia, te vas al infierno, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Este día, hermanos, Dios nos dice igual a ti y a mí. ¿Quieres seguir viviendo una religión, el cristianismo? ¿Quieres aceptar o te doy la gracia? Acepta la gracia. Esa gracia que yo envié cuando mandé a Jesucristo a morir, a derramar su sangre por tus pecados. Hermanos, el pueblo judío quiso la ley. Ellos la quisieron. Hoy en día se repite la misma historia. El hombre quiere vivir bajo sus obras. Yo quiero hacer buenas obras para que me vaya al cielo. El hombre el día de hoy es orgulloso, se siente autosuficiente y no quiere aceptar nada gratis. Es orgulloso. El hombre no acepta nada gratis. Al hombre el día de hoy, hermanos, es difícil. Porque la gracia puede salvarte nada más, el creer. El hombre el día de hoy a fuerza quiere hacer algo para salvarse. Fuerza. Cuando no puedes hacer nada tú para salvarte, solamente creer. Por eso el día de hoy hay mucha gente que pone veladoras, da dinero. Nada de lo que hagas te va a acercar al reino de Dios. Nada. Está establecido, hermanos, a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. A los que no aceptaron la gracia. El regalo de Dios,
que está en Jesucristo. Quisieran esta mañana, los que estamos aquí presentes, los que me escuchan a través de internet, de redes sociales, dejar de hacer obras, ya no hagas obras, y creer, que solamente creas, de hacer obras. Después de eso ya comiences tú a hacer obras, pero ese va a ser resultado de tu salvación. Y buenas obras, primero vas a empezar contigo mismo, con tu cuerpo. Que si fumaba, pues ya no fumo. Que si me drogaba, ya no me drogo. Que si engañaba a mi esposa, estoy pecando contra mi mismo cuerpo. Eso, hacer esa buena obra en mi cuerpo primeramente. Dejar de tratar de hacer buenas obras. Deja de tratar de portarte bien. Mírate hoy en día, hoy esta mañana, mírate ante un espejo, cada quien véase cómo está. No has podido portarte bien, no he podido portarme bien. Lo intentamos y lo intentamos, ¿y qué creen? Que cada vez vamos peor. Cada vez tal vez hay más odio en tu corazón, tal vez tienes más envidia, te alejas cada vez más de tu familia. ¿Sabes por qué? Porque quieres hacer las obras de la ley. Hoy yo los invito a que tengamos a Cristo, recibamos esa gracia completa el día de hoy. Que le digas, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo más yo con mi vida, ya no puedo más. No puedo hacer lo que tú me mandas. Señor, te necesito. Esta mañana dile al Señor, gracias, Señor, porque por gracia tengo a tu Hijo. Gracias, gratuito. Y sabes que acepta la gracia de Dios el día de hoy. Acéptala. Acepta la sangre de Jesucristo. Cuando salgas de aquí, que salgas con una transformación en tu vida, bajo su perdón, bajo ese favor de Dios y no bajo su ira. Pónganse de pie, por favor. Caer en tu ira. Cierra tus ojos ahí y empieza a decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo hoy puedo discernir, Padre, entre el vivir, Señor, por mis buenas obras, Señor, o tal vez nada más agradándote, Señor, a través de la fe en Jesucristo, Señor. Dice la Biblia, Señor, que sin fe es imposible agradarte, Señor. Que es necesario, Padre, que si me acerco a ti, tengo que creer que tú, Señor, eres el que pone las reglas, Dios. No soy yo el que va a poner las reglas del juego, Señor, eres tú. Tú vas a decirme cómo vivir, Padre. Nuestro orgullo, Señor, nuestra autosuficiencia, Señor, nos hace vivir, Señor, bajo la ley. Y mi destino es el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Solo hay una ley, y la ley del amor de Jesucristo. Todo el Pentateuco, todos los 5 libros se resumen en ama a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y que ames a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se resumen 613 ordenanzas que nadie ha podido y que nadie podrá, Señor, cumplir, Dios. Señor, esta mañana, si yo vivo amándote, Padre, con toda mi alma, Señor, perdonando a mi prójimo, Padre, como tú perdonas, Señor, ya no estoy cumpliendo la ley, Señor, sino estoy agradándote, Señor, y estoy viviendo bajo la gracia, Padre, y perdonando, Señor. Amándote cada mañana, Señor. Yo te ruego de que seamos liderados, Señor, de tantas pasiones, de tantas cosas, Padre, que tal vez la iglesia tradicional nos ha arrastrado, Señor. De que tengo que darle a los pobres, de que tengo que hacer esto, de que tengo que dar aquello, de que tengo que dar dinero, de que tengo que desprenderme, Señor, para poder alcanzar tu salvación. Y en la Biblia nos cuenta diferente. Nos dice que es la gracia gratuita, la justificación. Creer en ti, Señor, es creerte. Yo no tengo por qué cargar, Señor,
cosas que no me corresponden. Yo llego a Señor libre, Padre. Esa libertad me la has dado tú, Señor. Gracias, Señor, porque eres grande. Y podemos vivir, Señor, en tu libertad, Señor, sin caer en el libertinaje, Señor. Tan sencillo como eso, Señor. Gracias, Señor, porque eres grande, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre, Dios. Te damos gracias, Señor, este día. Que esta palabra, Señor, quede grabada, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, para poder vivir, Señor, bajo tu gracia. Hasta que tú vengas, Señor, y nos des nuevas leyes, nuevas ideas de cómo vivir, de cómo convivir, Señor, entre nosotros. Gracias, Padre. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está aquí presente el día de hoy, Señor. A los que nos escuchan, Señor, en internet, Señor. Que tú, Señor, tengas esa semilla y que germine, Padre. Que entendamos lo que es vivir bajo la ley. Y vivir, Señor, bajo tu gracia, Padre. Gracias, Señor, porque eres grande. En tu nombre. ¿Pones un coro, por favor?